principio de contabilidad, el Estado. El Estado es un sistema de subordinación que organiza todos los individuos de una área geográfica, dentro de la cual se posee un monopolio efectivo de la fuerza física. Dentro del área geográfica, dada existen interacciones de carácter económico-político. La interacción económica da básicamente a través del mercado, en tanto que la interacción en el plano político se da a través del gobierno. La interacción en el mercado es generalmente voluntaria, en tanto que en lo político es de subordinación. Entonces, en el terreno político se tiene gobernantes y gobernados, y existe un sistema de gobierno. Detrás de la relación política y social subyace el interés económico de los individuos, es decir, el homus economicus. Es el que orienta el accionar de los individuos. Su racionalidad económica está por encima de su racionalidad política y social. Los individuos, cuando interactúan con los otros, dada su racionalidad económica, trata de alcanzar el máximo nivel de bienestar individual a través de mayores niveles de bienestar económico. No es suficiente que el gobierno sea fuerte y que fije las reglas institucionales, sino que tiene que velar también por el cumplimiento de los mismos, tiene que fiscalizar a los individuos y sancionar a estos si lo incumplen. En un ambiente de seguridad, estabilidad, las reglas claras y justicia, los individuos tenderán a actuar de una manera mucho más eficiente y limpia. Habrá juego limpio. El mismo gobierno gozará de la credibilidad y respeto correspondiente por parte de los gobernados. Las tareas o funciones del Estado en la economía son al menos de redistribución de la renta, estabilización de la economía, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regulación económica. Estas son las funciones primordiales que debe ejercer un Estado. Cada agente económico realiza unas actividades que inciden sobre los demás. Cada uno es responsable en una parcela de mayor o menor envergadura del estado final de la economía. El Estado, conformado por instituciones públicas, oferta y demanda de bienes y servicios, interviene en el mercado de factores de producción, recauda impuestos para su autogestión. Además, el Estado posee derechos de coerción. Cuando hablamos de derechos de coerción, pertenece únicamente al Estado y ninguna institución privada lo posee. Un ejemplo de esto, que el Estado tiene el monopolio del cobro de impuestos. Puede embargar o expropiar tierras para su uso público. La discrepancia entre la conveniencia de las políticas adoptadas por el gobierno se justifican por la imposibilidad que existe de prever las consecuencias por la naturaleza de la economía y las divergencias entre los valores y los objetivos. El Estado, mediante el gobierno, tiene dos tipos de actividades. En un sistema económico, por un lado, es un agente económico, como son las familias, las empresas. El gobierno es propietario de los factores productivos. El gobierno cumple ciertas labores que lo diferencian del resto de los agentes económicos. Las instituciones que conforman el gobierno tienen la función de regular el sistema económico. En otras palabras, el gobierno es el encargado de velar por el respeto de las reglas de juego de la economía. Estas son las funciones económicas del Estado. Tiene la función de regulación.
se puede interpretar en dos formas. El Estado es el garante del mercado, del marco jurídico institucional, existe y es el responsable de adaptar el marco jurídico institucional ante los cambios socioeconómicos. La función de asignación. El Estado interviene en los procesos de asignación de recursos con el objetivo de corregir las ineficiencias que originan los llamados fallos del mercado. Los principales fallos del mercado son estos: la existencia de situaciones de competencia imperfecta, los bienes públicos, los efectos externos cuando se refiere al aspecto económico, las necesidades, los bienes preferentes o indeseables, funciones económicas del Estado. Para proseguir, iniciamos a través de las diferentes épocas. 1780, economía clásica. La mano era invisible, no intervenían. La acción pública. 1870, la economía neoclásica. La mano igual era invisible y la postura frente a la intervención pública no existía. 1920, inicia la economía del bienestar. La concepción del mercado, faltó eficiencia. La postura frente a esta intervención eran las correctoras. 1930, las leyes de Keynes, nombraba que los fallos económicos y distributivos era la concepción del mercado. Y había una desintervención por parte del Estado referente a las posturas de la acción pública. 1960, la nueva economía institucional, los costes de transacción y la intervención global del Estado perdón, frente a la acción pública. 1970, nuevo liberalismo, fallo del Estado, las intervenciones correctoras. 2008, perdón, 2008-2013, democracia participativa, economía del mercado, fallos macroeconómicos y la intervención global. Estas son las funciones del Estado a partir de 1780 hasta la actual época, que intervienen tanto en los fallos macroeconómicos y la intervención global del Estado frente a cualquier postura de intervención por parte de ellos. Para el enfoque neoclásico, en su versión originaria, el sistema capitalista inherentemente tiende a una situación de estabilidad. Este posee mecanismos automáticos mediante lo cual se ajusta hacia la situación del equilibrio. En esta lógica, los precios juegan un rol importante. Los recursos se asignan eficientemente mediante la determinación de los precios relacionados con una situación de mercado, de competencias perfectas. Según el enfoque keynesiano, en la versión original de Keynes, el sistema capitalista es conceptuado como inestable, que tiende a operar por debajo del pleno empleo, por lo que a la medida que no se utilizan todos los recursos, se incurre en ciertas ineficiencias económicas. Para Keynes, en el sistema económico capitalista no se cumple la ley de Say, por lo cual la demanda agregada no necesariamente es igual a la producción de pleno empleo. En esta ley decía que el mayor uso de mano de obra en referente productos o en la asimilación de un eje de producción no era igual a la demanda que se ejercía en el mercado. Entre mayor la cantidad que se ejercía de un producto en el mercado, no necesariamente era igual a la mano de obra contratada para la producción de ese bien. Debido a su carácter inestable en la economía capitalista,
se generan situaciones de riesgo e incertidumbre, el mismo que no permite el aumento necesario de la inversión y por ende de la demanda, lo que traduce en un proceso de tendencias de insuficiencia de demanda agregada y como consecuencia de este, un proceso de producción por debajo del pleno empleo. Entonces, se tiene que inducir al aumento a la inversión mediante, entre otros recursos, la reducción de las tasas de interés, muy favorable para aumentar el nivel de producción en toda empresa. El enfoque llamado neo-institucional no basta la existencia de mercados que vía precios tienden a asignar los recursos, sino que tiene que haber una serie de condiciones e instituciones necesarias. Estos critican al supuesto implícito de los neoclásicos, en el sentido de que el proceso de transacción en situaciones de competencia perfecta contienen derechos de propiedad claramente definidos y que los costos de dichas transacciones son nulos. Los efectos externos pueden ser positivos o negativos. Un efecto externo es positivo cuando la actuación de un agente económico, hablamos de una empresa, aumenta el bienestar de los agentes receptores, del consumidor, sin recibir ningún tipo de compensación por parte de estos. Un efecto externo es negativo cuando la actuación de un agente económico reduce el bienestar de los agentes receptores, sin que los perjudicados reciban ningún tipo de compensación. Función de redistribución. El Estado interviene para corregir la distribución de la renta, que surge del funcionamiento de los mercados. Las principales actuaciones retributivas del Estado se pueden enfocar desde dos perspectivas: el ingreso y los gastos. El ingreso, sistema tributario progresivo que utiliza el Estado para aumentar sus arcas. El gasto, el estado del bienestar. Entre mayor es el tipo de gasto para sufrir, los ingresos disminuyen en sus arcas. El objetivo es obtener una distribución equitativa de la renta a través de la imposición de impuestos. La función de estabilización. La existencia de ciclos económicos que provocan fluctuaciones, en ocasiones buscan en los agregados económicos ante la incapacidad de los mercados para lograr el equilibrio automáticamente. La función de estabilización tiene como objetivo: uno, alcanzar un elevado nivel de empleo, conseguir una estabilidad de precios aceptables, lograr una tasa positiva de crecimiento económico, lograr un equilibrio razonable de la balanza de pagos. Los fallos del Estado, los principales fallos derivados de la intervención del Estado en la economía tienen que ver con lo siguiente: generación de efectos negativos sobre los incentivos económicos, la maximización, la maximización de objetivos privados, la administración de los ingresos es de la siguiente función del Estado. Dicha función consiste en atesorar los recursos de la nación y crear un fondo de reserva, el cual es conocido comúnmente como reservas internacionales de la nación para hacerle frente a pagos o préstamos internacionales. Las reservas internacionales, o como en Panamá se les llama el Fondo de Panamá, son la garantía general que el Estado es capaz de cumplir con sus compromisos internacionales y de que es susceptible de crédito externo. La regulación de esta actividad económica. La regulación económica se realiza mediante tres mecanismos fundamentales.
La política monetaria consiste en el manejo de la moneda y las variables, la clave de la economía a través de un banco central. La política monetaria busca impulsar el crecimiento económico a través del manejo de variables como la tasa de interés, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero que se maneja dentro de la economía, y la emisión de dinero con respaldo. Cada vez que usted emite un dinero, ese dinero emitido debe tener un respaldo, tanto sea en oro u otro producto. Esto solamente lo realiza las, aquellos estados que tienen un respaldo de un banco central que se encarga para hacerle frente a esta emisión de dinero. La política fiscal. En el manejo de los tributos y los impuestos de la nación. Además, la política de regulación consiste en garantizar la libre competencia y evitar abusos en la actividad económica general. Comprende las áreas de control de las empresas, regulación antimonopolios, defensa de los consumidores y auditoría del gobierno. Este aspecto de la política de regulación muy importante, ya que las auditorías del gobierno y los monopolios que se dan muy a lo interno de la política deben estar fiscalizados en, para que el manejo del dinero a través de las políticas de impuestos sean bien llevados. Fallas del mercado, el monopolio, las externalidades, bienes, bienes públicos, la función, contrarrestar la ineficiencia y asignación de los recursos, las medidas, leyes antimonopólicas, normas, contratos, provisión y producción de bienes públicos en defensa de la educación y la salud. Desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. Esta es una falla de mercado. Mejorar la distribución del ingreso. Medidas, impuestos progresivos, pensiones, asistencia social, subsidios y transferencias. Fallas de mercado, la inflación, el desempleo. Lograr la estabilidad y el pleno empleo en la economía. Medidas, manejo de la política económica, política fiscal y la política monetaria. Fallas del mercado, baja o nulo crecimiento, promoción del crecimiento como función principal. Una medida, política económica sectorial. Para poder aumentar el crecimiento del mercado, usted debe tener una política económica sectorial vinculada o dirigida a promover el crecimiento del mercado. Falta de especificación de los derechos de propiedad, incumplimiento de contratos, las regulaciones económicas. Una medida, promulgación de leyes, creación de instituciones públicas para aumentar, apoyar las especificaciones y los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos de externalidades de los bienes públicos. Los bienes públicos para promulgar a través de los impuestos progresivos y pensiones y subsidios de transferencia. Todo esto es regulado a través de auditorías de gobierno.